Bueno, pues bienvenida Lucía a esta charla, a este podcast que estamos haciendo aquí tú y yo, estrenando un poco este formato. Acostumbrados a hacer Instagram Lives, pues hoy lo hacemos en YouTube. Y bueno, así para ir probando formatos y más adelante en el futuro quizá hacer también lives en YouTube, ¿no? Y te llamé a ti porque me encantan nuestras conversaciones. Las dos somos ascendente Escorpio, las dos somos eneatipo 4, las dos nos metemos en profundidad en lo más oscuro del alma humana, para bien y para mal. Y entonces, en ese sentido, creo que podemos diseccionar o analizar o desarrollar qué es lo que está pasando ahora a la gente, en la humanidad, porque yo estoy observando mucho, pues, gente que está como muy desgarrada, muy dolida, muy... O sea, está claro que está habiendo un gran cambio, que este 2025 es un año de finales para luego tener inicios en el que viene y que las energías están muy tumultuosas, que el sistema se está cayendo y antes de caer el sistema pues tiene que hacer barbaridades, ¿no? Ayer me enteraba de que las gallinas no puedes tenerlas al aire libre, tienes que encerrarlas, ¿no? Entonces es como, pero ¿qué está pasando en la humanidad, ¿no? O sea, que esto parece una chorrada hablar de las gallinas ahora, pero es que es un ejemplo más del Mm, encarcelamiento, ¿no? De Total, ahora que nos damos cuenta que los huevos son tan importantes y tenemos que comer muchos huevos, nos encierran las gallinas. Entonces, sí, o sea, sí, roza no el pueden absurdo, encerrarnos a nosotros y nos encierran las gallinas. ¿Tú cómo lo ves? total, total. Y además es que a mí lo que me gusta de este momento es que es tan exagerado que roza el absurdo, ¿no? Y entonces ese roce de absurdo a mí me parece que es fantástico porque, a ver, te puedes ensañar cabreándote con cómo se están haciendo las cosas y demás, pero a mí me parece mucho más interesante decir, poder verlo desde la parte cómica de esto ya no va más. O sea, ¿quién se lo puede creer? ¿Quién se puede creer que es por nuestra seguridad encerrar a las gallinas? Además particulares, porque las de las granjas no. Entonces es como que realmente es su cachondeo, ¿no? Y bueno, a mí me parece eso, los síntomas de los coletazos de un sistema que se acaba y cuando ya es tan exagerado, pues es fantástico porque permite mucho más darte cuenta, ¿no? Ya no es tan fácil decir, voy a seguir creyendo en que este sistema me quiere cuidar, ¿no? Pero tiene sentido. Sí, 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 total, total. Mira, eso me conecta con algo que me vino un poco a la mente esta mañana, porque últimamente sigo un poco lo que está pasando en Estados Unidos, que creo que es como el mayor ejemplo del absurdo de cómo el sistema se está cayendo, ¿no? Entonces es como, y también trasladado al gobierno de cualquier país, incluyendo el nuestro, ¿no? Entonces es como esas personas que están ahí marcando esas leyes, prohibiendo las gallinas o enviando al ejército en Estados Unidos a linchar a sus ciudadanos y meterlos en cárceles tipo gulags, ¿no? Esto es, o sea, ¿quién está respaldando eso, ¿no? Yo intento ponerme en lugar de todos y digo, a ver, los que están ahí abducidos en esa fantasía, pues los MAGA en Estados Unidos, en el gobierno aquí, en izquierda-derecha luchando entre ellos están como ahí metidos en su burbujita, entonces no ven la realidad, no están en contacto con la realidad. Pero digo yo, tendrán hijos, tendrán familiares, tendrán vecinos que estarán más en contacto con la realidad. Entonces, claro, ahí me llegó con que, no, es que tienen que estar rodeados como luego de una capa de anestesiados, de Mm, personas que no opinan, y esos hacen como de amortiguación con el resto de la humanidad. Digo, porque si no, mm. algo se infiltrará, algo se moverá, ¿no? Claro, claro, qué bueno esto que dices. Total, sí. Entonces, digo, ¿cómo puede venir el cambio? ¿Y cómo podemos atravesar? Porque quiero llamar este podcast, esta conversación, La noche oscura del alma, que es un Ujú. tema que creo que estamos atravesando muchos en este momento. O sea, la noche oscura del alma básicamente es que el ego se está desmoronando y todavía genera mucha resistencia y entonces no termina, o sea, es como hay mucha angustia, hay mucho dolor, hay mucha depresión, hay mucha inseguridad, hay mucho miedo,
porque el ego no termina de soltar las garras, ¿no? Y esto es algo muy plutoniano, y Plutón rige Mm. Escorpio, y tú y yo somos ascendente Escorpio. Entonces, Claro, y es encima como como ascendente Escorpio, teniendo Escorpio en la casa uno, que es la casa de la identidad, o sea, creo que somos expertas en vivir esa resistencia que se nos caiga la máscara, porque la máscara ha sido una protección, vamos, el ego, una gran protección para un ascendente Escorpio, y se vive mucho como ascendente Escorpio estos procesos de dejar que se caiga, ¿no? Perdona que te he total. cortado. No, no, total, buenísimo, corta lo que haga falta. Total, porque, o sea, vamos a llevar esto, como ahora que traes lo de nuestro ascendente Escorpio, de esa manera vamos a ver a nivel colectivo, pero luego también a nivel individual para ver si podemos hacer ese puente entre lo colectivo y lo individual, ¿no? A ver si podemos llegar a alguna conclusión de cómo se está dando ese desmoronamiento, ¿no? Porque intelectualmente entendemos que tienen que caer las estructuras mentales, nuestras creencias y externamente vamos a ver que caen las estructuras sociales, ¿no? Pues los Claro. gobiernos, las instituciones, todo eso tiene que desmoronarse para que surja, digamos, la autenticidad, ¿no? O sea, nuestras creencias a las cuales el ego se aferra se tienen que caer para que surja nuestro ser auténtico, que Mm, es cuando estamos en coherencia, cuando estamos conectados con el corazón y cuando el corazón es la brújula que dice, pues ahora por aquí y ahora por allá, ¿no? Y mm, desde allí vamos a crear una humanidad más unida que co-crea, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese puente? ¿Tú qué ves? vale. Sí, iba a decir que creo que también es muy importante ser conscientes de que lo que está pasando en el mundo no deja de ser un proceso en paralelo con el que está pasando a nivel interno, ¿no? Y que muchas veces estar en el discurso de no entender el mundo y rechazar el mundo es una trampa, porque realmente, muy probablemente tú no estás sintiendo esas cosas dentro, pero las estás viendo fuera, pues porque tienes un rechazo a sentir ciertas cosas, ¿no? Y entonces estás encontrándote con políticos perversos y corruptos y que funcionan de maneras que tú no toleras, pero si no las estás tolerando ahí fuera, si estás generando un rechazo hacia esa gente y teniendo un discurso hacia ellos de negatividad y de mala onda, en realidad lo que está hablando es de que tampoco toleras sentir eso en ti. O sea, no toleras esa parte en ti que para poder desmoronarse, para poder pues dar lugar a algo nuevo necesita pasar por ser integrada. ¿No? Es como que siempre que estamos rechazando algo, siempre que lo estamos excluyendo, Mm. está forma parte de una fragmentación y no permite que se pueda transformar. Se queda velada la conciencia, no es como aquello que queda en el subconsciente. Queda en el subconsciente porque no me permito mirarlo. Pero el Total. momento en el que puedo mirarlo, sentirlo, integrarlo en mí, que es lo que nos da miedo, porque pareciera que si sientes esas cosas, es que eres esas cosas. Claro, Entonces prefiero no sentirlas y decir que las son otros, ¿no? Y poder claro. juzgarlas fuera, que en realidad nos deja de ser un reflejo de que estoy rechazando eso en mí. Entonces, como que este proceso de noche oscura que estamos ahora toda la humanidad embebida en ella, nos podemos quedar viéndolo como en la televisión, ¿no? Queriendo ser espectadores de ello y juzgándolo fuera, o de verdad hacer ese pasito hacia adentro y decir, yo también soy este proceso y a mí también me está ocurriendo y entrar a sentir todo eso que vengo rechazando, ¿no? Total, total. Y claro, esa es la respuesta a los anestesiados. O sea, el Claro. anestesiado no es que sea alguien que no le importa, no es que sea alguien que está en badia o que sí, habrá una parte de los anestesiados, por así decirlo. O sea, entendamos, como decía antes, el anestesiado está como, digamos, los gobiernos y demás que representan ese aferramiento egoico, ¿no? Mm, Que sería, que son esas estructuras que se están cayendo, que están haciendo leyes que son absurdas. Luego, toda una masa de gente que está apoyando eso por anestesia y luego la mm, gente que está empezando a decir, oye, ¿aquí qué pasa, no? Entonces, que sí, de ahí, claro, muchos de esos anestesiados no parecen anestesiados. Y aquí está un poco la ya, trampa, ¿no? Que es lo que estás diciendo tú, sino que son personas que están, o sea, habrá una parte de los anestesiados que son gente que, bueno, si lo dice el gobierno es que está bien, ¿vale? Pero es que hay otra parte de los anestesiados que son las personas que se están quejando del gobierno, pero no están haciendo esa mirada interna, no están haciendo exacto. un cambio interno. Mira, ayer estuve en unas Mm, constelaciones, que a mí me encantan las constelaciones familiares porque te revelan muchísima información, o sea, ya no solo tuya, sino de cómo funcionan las personas, ¿no? De cómo es el mundo. A mí
para mí es como ver las cosas desde el punto de vista del alma, ¿no? Y en este caso era, bueno, casi todas las constelaciones iban de mujeres que tenían hijos que sentían rabia ¿Vale? y entonces no entendían por qué sus hijos tenían esa actitud de rabia hacia ellas, ¿vale? Mm. Y en el fondo era porque la rabia la sentían ellas y los hijos lo único que estaban haciendo eran poner en evidencia esa rabia. Es decir, los hijos sentían la rabia que estaba reprimida en la madre, que la madre ni siquiera era consciente que la estaba sintiendo, y los hijos estaban representando esa rabia. Ujú. Entonces, a nivel colectivo pasa un poco así, ¿no? Que estamos proyectando fuera nuestras emociones, proyectándolo sobre los gobiernos, por ejemplo, una rabia, ¿no? Entonces, tú ves una noticia de un acto represivo del gobierno por unas leyes y entonces te da rabia, pero es una forma de justificar tu propia rabia, porque la Exacto. estás proyectando fuera, pero la Sí, represión que tú estás viviendo es tu propia represión. claro. Es que, claro, realmente tenemos un conflicto súper grande con sentir ciertas cosas porque estamos demasiado acostumbrados a identificarnos con lo que sentimos. Entonces, claro, es mucho más fácil ponerlo en un otro y poder darle la identidad de esa rabia a un político en concreto o a mi marido o a mi vecino, que permitirme yo sentir eso, pero dejar de juzgarme. Estos días me ha pasado varias veces que he conectado con alguna emoción a través de una situación cotidiana. En esa situación cotidiana yo me veía teniendo un comportamiento de respuesta que a mi ego le parecía muy desagradable, ¿no? Como, qué egoísta, no puedes pensar así, eso es muy egoísta. Y ese pensamiento de no puedes pensar así, eso es muy egoísta, me llevaba a decir, no, es que la que lo está haciendo mal es ella. Para que de ese modo yo no tuviera, porque quería, está claro que este sistema busca culpas, ¿no? Este sistema de funcionamiento que podemos decir del ego o que es tóxico o que genera resistencia a los procesos naturales de la vida que nos permiten transformarnos, ¿no? Ujú, Busca culpa, busca este juego entre verdugos, víctimas, salvadores, y siempre que estés ahí, vas a estar en ese sistema egoico. O sea, si estás buscando quién es el culpable de lo que te está pasando, de lo que está pasando, estás en el sistema del ego. O sea, no hay otra, ¿no? Es como, ya está. ¿Cuál sería otra forma de funcionar? ¿No? Ahí te puedes preguntar. Pero, a ver, me estoy yendo. Ah, sí. Eh, yo me daba cuenta esta semana que enseguida venía ese pensamiento de juzgarme por estar sintiendo algo de cierto modo y que el momento en el que yo me culpabilizaba por ello, entraba ya en la dinámica de querer responsabilizar al otro para yo no tener que sentir eso tan desagradable, pero fundamentalmente porque sentir eso tan desagradable me llevaba a pensar que yo soy eso. Es mm, que ese creo que es uno de los grandes conflictos que tenemos a la hora de permitirnos hacer este proceso sin resistencia, ¿no? El mm. proceso de la noche oscura que tú llamas, que en realidad tú dices que entramos en la noche oscura por resistirnos, porque lo que hace es que se alarga y se convierte en una noche en lugar de en un instante de oscuridad, ¿no? Exacto. Pero tiene que ver mucho con esto, con el yo no me puedo permitir ser egoísta. Entonces, eso está mal, eso no es acorde con la idea que yo tengo de lo que es ser bueno y ser espiritual y ser elevado. Entonces, en el momento en el que yo hago eso, estoy rechazando un proceso que está sucediendo en mí para algo, en el cometido de liberarse, de transformarse a través de mi sentir, y lo estoy escupiendo fuera y encontrando la identidad que sí represente eso que yo no quiero ser, ¿no? Y entonces veo como que veía mucho esta semana esto y lo he visto también en mis sesiones. El, eh, si tu miedo a sentir es que te identificas con ello. Es verdad que sentirlo es muy desagradable, pero no es tan largo, es corto. Mm, Lo que es largo es el momento en el que empiezas a engancharte, a pensar sobre ello porque te estás identificando, porque estás considerando que si te sientes así, tu vida va a ser así mucho tiempo, o tú eres así, o no ves un futuro sin eso. eh, Hay como un apego, como una especie de, en lugar de integración, apropiación, ¿no? sí, Lo que eso necesitaría es una integración y en realidad lo que estás haciendo es apropiarte. Y si no te apropias, lo escupes fuera. ¿No? buenísimo. Me encanta esta idea de en lugar de es una apropiación en lugar de una integración y lo que has dicho de
lo he escrito aquí en notas, pero luego no entiendo lo que he escrito. Pero vamos, básicamente el proceso, o sea, el resistirnos al proceso natural de la transformación que Mm, habías mencionado, ¿no? O sea, que sí, la transformación es un proceso natural y sin embargo nos aferramos a que las cosas sean de una manera determinada y de esa manera el propio ego nos hace que sea más duro y más difícil todo ese proceso de transformación, ¿no? Y ah, me viene un poco a la imagen por ejemplo, una mujer divorciada, ¿no? Que ha tenido, pues una, no sé, que se ha sentido muy desigualada en el vínculo y que el divorcio es messy, ¿no? Es feo, es desagradable. Entonces es tan frecuente que esas emociones perduren en el tiempo. Yo conozco de una persona que creo que la hija tiene ya 30 y pico de años y llevan todos esos años porque se separó de la pareja o se separaron, no me acuerdo por qué, cuando ella nació y oh, lleva toda la vida de ella enganchada a esa relación sin rehacer su vida, ¿no? Entonces es como, wow, de verdad. Y además es ascendente Escorpio. De verdad que cuesta tanto soltar y dejar sí, ir. ¿O por qué necesitamos estar ahí mm, estrangulando, aferrados, ¿no? Como decías, a una situación que ya pasó, mm, pero que de esa manera justifica que tú tengas un vínculo que te permite sentir una emoción que te está haciendo daño, porque es una emoción tóxica mantenida durante décadas, ¿no? Una emoción de rabia, una emoción de odio, te está haciendo mm, daño físicamente, está mm, perjudicando tu cuerpo y tú sigues aferrándote a esa mm, idea, a esa historia. Y no me importa las justificaciones que monte tu cabeza, porque eso es tu ego. O sea, mm, no hay un tema real, tu vida puede ser de otra manera, pero nos aferramos a esas situaciones hasta el punto, en el mejor de los casos, hasta el punto de una enfermedad grave o de una depresión. Y digo en el mejor de los casos porque en esas circunstancias te toca soltar sí o sí. total, sí. Estaba el otro día con una amiga, una persona conocida, que le ha venido una enfermedad así potente de cáncer. La verdad que increíble cómo lo ha cogido como oportunidad. O sea, para ella ha sido como, bueno, si es que yo he logrado resistir hasta tal punto que tenía que llegar a un límite de este tipo como para que ahora sí yo tenga como la justificación suficiente para decir que le den a todo. O sea, ya, ahora sí voy a hacer mi camino, ¿no? O sea, que le den a todo lo que vengo siguiendo en automático diciendo, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Porque esto pasa también mucho, que es, sigas enganchado en eso, sigues en un automático con la sensación de que bueno, tampoco pasa nada, vives otras cosas, pero realmente es un gran lastre que Mm, genera, a la larga, claro, genera enfermedad. Y como tú dices, a veces en el mejor de los casos, porque esa puede ser tu oportunidad de hacer un rebote y de hacer de verdad una transformación, porque la gente a la que no le da señales, yo tengo un cuerpo que es, vamos, o sea, yo tomo 0,5 de más de algo de lo que me va bien y me broto, ¿vale? Y muchas veces yo lo rechazaba y me cabreaba y mucha gente también me decía, Jolín, pues no debes de estar muy bien. Y realmente al final me acabé dando cuenta de que todo lo contrario, de que estoy fenomenal. O claro, sea, si la señal sale al instante, ¿sabes? Es como milagro, gracias, voy a dejar de comer de esto, ¿no? Es maravilloso, me permite estar constantemente yéndome al orden. Es una putada cuando puedes pasarte toda la vida arrastrando algo y no de señales ya suficientemente llamativas, porque es verdad que te puedes pues vivir como esta mujer de la que hablas, ¿no? claro. Pues toda la vida ahí. Y me apuntaba aquí una cosa que hace tiempo escuché a Bernie García, que ha sido un maestro mío, de una cosa que se llama movimiento sistémico coherente, que es parecido a las constelaciones. Y él decía, si quieres tener poder sobre alguien, no tienes que hacer otra cosa que generar rechazo. Es decir, que aquello que rechazamos toma poder sobre nosotros. Sí, Es increíble, o sea, no tiene nada que ver coger y decir, voy a traspasar
lo que me pasa con este hombre con el que he tenido esta relación tortuosa, a sentirlo y a dejar que me atraviese, a acompañarme en ese proceso, es millones de veces menos drástico, o sea, de hecho es hasta liberador, hasta es gratificante, que el pasarte toda tu vida rechazándolo, porque ahí es, la condena es de por vida, o sea, siempre que estés en ese rechazo vas a estar en conexión con esa persona, pero es que encima vas a sentir que esa persona tiene un poder sobre ti, porque en el momento en el que estás rechazando algo del otro o a otro, eh, Claro, es que obviamente tiene un poder sobre ti, tú ya no eres libre de su influencia, ¿no? claro, claro. Y así con todo, incluso contigo misma, con partes de ti, esa parte de ti que rechazas es que te controla. Si rechazas tu autoexigencia te controla. Es que es así, ¿no? Incluso con las intolerancias alimenticias pasa también mucho. Si vas a tomar algo que normalmente te sienta mal, no te lo tomes desde la sensación de rechazo, de esto no es bueno, ¿no? Ponte en paz con ello, intégralo, agradécele a ese producto, conecta con el ser de ese producto, con la historia que trae, con de dónde viene, con, ¿no? Como integrarlo al Sí. Hasta con los completo síntomas. y la de que aunque te genere... ¿Eh? Claro, hasta con los síntomas que te provoca, ¿no? Si tomas algo que te genera intolerancia, hasta con Exacto, el malestar que provoca, acéptalo, ¿no? O sea, exacto. no lo veas como, ay, me está haciendo daño, sino gracias por ayudarme a conectar con este malestar, con estas emociones, ¿no? Exacto, exacto. Ahora estoy haciendo una dieta de Ayurveda que es un, como detox, es suavecita, pero está bastante bien. Y enseguida, como yo soy muy sensible, pues mi manera de limpiar el cuerpo me he brotado, además muy escorpiano, muy plutoniano, ¿no? Los granos. Y entonces me han salido bastantes granos. Y es algo que yo le tengo mucho rechazo porque es mi manera de mi cuerpo de enseguida limpiar y de y lo miraba y decía, jolín, qué maravilla, ¿no? Que mi cuerpo está haciendo todo lo posible para sacar lo que sobra. Y bueno, puede que me desagrade porque no es bonito, pero es lo que nos pasa con también las emociones y estos procesos. Mm. Puede desagradarme porque no es bello, porque no es bonito, ¿no? Es como, No es jolín, aceptable. sí, sí. Eh, es crudo, como Escorpio, ¿no? Es crudo, es real, es la pus, es la mierda, es lo que huele, es Es lo el que vómito, desagrada. sí. Sí, el vómito, todo esto, pero que realmente es crudo, es real. Es como, qué bien que se ve, que yo no solamente estoy súper así bonita, sino que tengo un montón de mierda y me está saliendo, ¿no? Y huele el sudor y empiezan a pasar todas estas cosas que son desagradables, pero que realmente eso pone de manifiesto la verdad, ¿no? Es que Mm. salga lo que estaba ahí Sí, oculto sí, y sí, permite también, así que entrar en coherencia realmente. claro, claro, claro. Sí, yo también estoy tomando un depurativo para el hígado, que Mm, el hígado tiene que ver con la rabia. Escorpio está regido por Plutón y por Marte. Marte. Marte tiene que ver con la rabia y además Escorpio tiene Marte como el signo femenino hacia adentro, o sea, le cuesta sacarlo. Entonces va muy bien en estos momentos de noche oscura del alma, ¿no? En hacer procesos depurativos. Y de hecho lo comentamos brevemente antes de empezar a grabar, ¿no? Que en la medida en que tú conscientemente te involucras en procesos de depuración o en cosas que tienen que ver con esta energía de Escorpio y de Plutón, que tiene tanto que ver con la noche oscura del alma, Mm, pequeño inciso. Mañana sábado voy a hacer un taller en mi comunidad online sobre Plutón, precisamente para hablar de esto, para hablar de la noche oscura del alma, para hablar de todos estos procesos, ¿no? Y que tú también estás en mi comunidad y tú también tienes tu propia comunidad y ya dejaré debajo tanto los ujú, datos de tu comunidad como la mía en la descripción. ujú, Y bueno, entonces, em, digamos que si tú asistes, si tú te involucras con este tipo de energías, con la depuración, con esa mirada hacia adentro, con a la aceptación de la sombra propia, colectiva, eso siempre va a ayudar a que este proceso de purga que está habiendo ahora sea muchísimo más suave, porque creo que tú y yo lo claro, estamos llevando bastante, bastante bien para sí, encima que somos eneatipo 4 que tenemos ascendente Escorpio y sin embargo lo estamos llevando súper bien, ¿no? súper bien. Sí. Pues lo que comentabas de Ah, enfermedad también me ven, una tengo cosa una. antes te quería decir de lo que has dicho, que me parece muy bueno, que también lo mencionaste en tu comunidad.
A ver, la energía escorpiana es muy obsesiva también, o sea, es una escorpiana, o sea, es una energía que te puede llevar a engancharte en la parte mental del proceso y no irte a la experiencia, aunque lo que pides ir a la experiencia, una de las cosas que sucede cuanto más sensible eres es que más mental te puedes volver como protección, ¿no? Total. Entonces, todo ese movimiento que es interno y es intenso, te lo llevas a la cabeza y entonces empiezas ahí a querer entender. Y tú decías el otro día que es interesante cuando está muy activa la energía Escorpio, coger y llevar esa obsesión a algo que sí que te produzca un interés. O sea, estaba Rayo Stellium, Sí, Juanmi. Juanmi, que decía que le había dado una obsesión con el disco de Rosalía, ¿no? Y entonces esto, como en lugar de coger y esa obsesión que se te está yendo a la cabeza con tu propio proceso, también es muy negativo 4 pero es Sí. muy en energía de Escorpio también, Que Juanmi también obsesionarte, sería tipo 4. claro, obsesionarte con el proceso y querer entenderlo y, ay, no, no sales de ahí, no sales de ahí, llevarte esa obsesión a otro lado, ¿no? Y a mí esta energía, que la conozco muy bien y la he sufrido muchísimo en obsesionarme conmigo misma y con lo que me pasa y querer entender, en estos momentos me está sirviendo mucho. Me voy a meter a hacer una cosa de bailar por la mañana antes de ir a trabajar y entonces me he metido ahí con un programa de DJ y estoy ahí obsesionada con cómo funciona y digo, wow, estoy tan así porque sé que esta energía está disponible. Qué bien que la estoy poniendo aquí y no enrayarme con cualquier otra historia, ¿no? Claro, total, total, ¿no? Es Y como, bueno, como esa va la haciendo lo que decías música, de aprovechar y redirigir, ¿no? De alguna claro. forma. Por ejemplo, yo me estaba obsesionando con ver vídeos de psicópatas y similares. Entonces es como, y de Donald Trump, entonces es como que toda esa energía obsesiva la metía por ahí sin, ojo, sin caer en el rechazo, que es lo que decía de los anestesiados, sino desde la Mm, fascinación de entender que esto es un reflejo mío y que es un reflejo colectivo también que hay. O sea, y de aceptar eso, ¿no? De hacer un mm, ejercicio de aceptación, incluso de las cosas que más puedes rechazar, ¿no? Como por ejemplo, pues todo lo que está pasando en Gaza, que es muy triste, todo lo que es el mal, la forma mala de tratar al pueblo que tiene Trump en Estados Unidos, ¿no? O sea, estas cosas que a lo mejor te podrían mover visceralmente, se trata, porque si te mueven, si te dejas que te mueva visceralmente, y muchas veces la gente cree que me tiene que mover visceralmente, si no, no soy buena persona, o sea, tengo que sufrir con esto, si no, y no, o sea, eso sí, lo que hace es enmascarar tu propio sufrimiento y tu propia dependencia, ¿no? sí. Entonces, la idea es poder ver estas cosas y saber que está esta energía disponible y decir, vale, me expongo a esto entendiendo que esto es parte de mí. Y no Mm, hace falta que lo analices, porque efectivamente eso, eso. el análisis es una protección, sino simplemente que lo tengas en cuenta como que esto es parte de mí, esto es lo que tiene que ser, esto Exacto. es lo que va a ayudarnos a transformarnos, Mm, esto es lo mejor que nos puede pasar, como la enfermedad, ¿no? En ese sentido, tengo una cliente que, bueno, ya es amiga, ¿no? Que ha vuelto otra vez al hospital con un tema autoinmune y ha estado ingresada varios días y entonces estaba todo el rato como que he hecho mal, que he hecho mal, que he hecho mal, que he hecho mal, ¿no? Y digo, no, no has hecho nada mal, has hecho lo que dices, sí, me he alimentado bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en biodescodificación ves el significado de sus síntomas y es exactamente la situación que había vivido en casa. Entonces digo, no, lo único que está pasando es que tu síntoma te está ayudando a donde tu mente no llega. Tu claro. síntoma te está ayudando a purgar una serie de Mm, emociones a donde tu mente no es capaz de alcanzar y no puede hacer esa purga, ¿no? Y encima te está ayudando a salir de la situación, mm, mm, como por arte total. de gracia, ¿no? Un Entonces, regalo. claro, es un regalo. No lo veas como un Claro. castigo, pero nada, la mente se va a, es un castigo, está mal, ¿no? Está todo mal. Sí. Además, mira, también tenía el otro día una clienta en sesiones que estaba ahí obsesionada con su propio proceso. Yo decía, mira, pero puedes aceptar que no puedes, ¿no? Puedes simplemente aceptar que no estás pudiendo, porque y eso pasa mucho con la enfermedad. Rechazo haberme puesto mala porque siento que algo he hecho mal, pero puedes aceptar que no has podido, ¿no?
que no has podido y gracias a que no has podido, pues tu cuerpo está ayudándote, ¿no? Está haciendo una parte del trabajo. Claro, Y tú a nivel consciente, ahora mismo, a día de hoy, no has podido. Probablemente gracias a este proceso que está haciendo tu cuerpo, a lo mejor en otra ocasión sí, pero como dejar de entrar en rechazo de contigo misma, de tu propia capacidad actual, ¿no? mm, Y entregarte al proceso, que creo que es una parte también muy importante de este momento de las noches oscuras. mm, Y yo cuando viví mi noche oscura, que se alargó muchísimo más de lo que podría haberse alargado, fueron 3 años. mm, una de las cosas que más me costó fue rendirme, o sea, de verdad entrar en la rendición, de me entrego el tiempo que sea, pase lo que pase, con lo que vaya sucediendo. Ahora tengo un ataque de ansiedad, vivo lo que es un ataque de ansiedad, ahora esto, y no estoy todo el rato analizando cuándo se va a acabar, y este síntoma es que no voy bien, y este síntoma es que sí, y este, ¿no? Y estar en es el en realidad juicio, necesidad de controlar claro, el claro, proceso. Y el proceso no lo controlas tú. Este proceso en el que estamos embebidos ahora mismo, no lo controlamos, escapa completamente a nuestra inteligencia humana. Así que hay una inteligencia a la que podemos captar y ahora iremos a ello, claro. ¿no? Que es esa que se siente a través del corazón o de la intuición, pero ni siquiera es una que te dice qué es lo que va a pasar y cómo. Es simplemente la que te dice "Es por ahí, ya está". ¿M? Total. A mí lo que me ha pasado más que, o sea, yo pensaba, digo, yo no he vivido noche oscura del alma, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿no? No recuerdo haber vivido una noche oscura del alma, ¿no? Y es que, claro, como la noche oscura del alma tiene mucho que ver, o sea, los síntomas típicos que acabas de mencionar, ¿no? Pues tienen que ver con el control, con la obsesión, con la resistencia, la rabia, con, ¿sabes? Como una sensación de lucha, ¿no? Mm, Y decía, pero yo no, eso no lo he vivido, ¿no? Entonces, ¿yo qué he vivido? Y luego caí en la cuenta, digo, yo he tenido 3 depresiones. Entonces, la depresión también entra, es uno de los síntomas de la noche oscura del alma y es otra forma. Es decir, tú puedes tener todos estos síntomas emocionales y o enfermedades y somatizaciones. Yo, por mm, ejemplo, iba más hacia la depresión y la contractura. Entonces, la claro. contractura es un poco diferente al síntoma porque en un síntoma, el síntoma te está ayudando a expresar lo que tú no has podido expresar, pero la contractura no te está ayudando a expresar, lo que te está haciendo es proteger. Entonces, yo lo que he aprendido ahora es que, claro, yo cuando me contraigo empiezo a dolerme todo el cuerpo. Y entonces tengo dolores musculares, dolores de espalda, me giro, tal, no puedo. O si estoy en bici, a veces me pasa que con esa contractura me congelo y empiezo a tener frío, se me Mm, enfrían las piernas, se me enfrían los brazos, empiezo a pasarlo mal. Y cuanto más me enfrío, más entro en bucle en esa indefensión. claro. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué tienen en común esa contractura, ese frío, ese dolor y la depresión? Es la indefensión. Y la indefensión no deja de ser una resistencia. ¿Por Ujú, qué? Porque estás en un programa en donde tú estás básicamente diciéndole a tu cuerpo que no puedes elegir mm, quitarte de en medio de lo que no te gusta o ir a por lo que quieres. mm, Y eso nunca es cierto. O sea, a no ser que estés totalmente vegetal, paralítico y totalmente consciente al mismo tiempo, incluso así puedes elegir. Si tu cerebro funciona, tú puedes elegir. Siempre puedes elegir hacerlo diferente. Siempre ujú, puedes elegir tomarte las cosas de una manera diferente. Y en la mm. depresión y en la contracción hay una creencia de que no puedes elegir, de que estás condenado a quedarte enganchado en donde estás, ¿no? Y eso sería como la capa de anestesiados que no luchan en contra del gobierno, sino que dicen, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Un Entonces, sometimiento. ¿qué? Hay un sometimiento en la Sí, contracción. Mm, exacto, hay un sometimiento, mm, no concibo la vida fuera de esto, ¿vale? ya. Y la clave está en elegir, en darte cuenta que sí que siempre puedes elegir, aunque sea tu actitud ante la situación. Y siempre puedes elegir girar la mirada y mirar hacia otro sitio y poner tu energía a otro lado, que antes lo mencionabas, ¿no? Sagitario, ¿no?
Claro, entonces tú, no, exacto, Sagitario, ¿no? Entonces normalmente ponemos la energía, si estamos sosteniendo la polaridad, porque Plutón se expresa en polaridad, es muy difícil integrarlo Sí, conscientemente, como decías, ¿no? Entonces lo sí, normal es que vamos como jugando con la polaridad, que es una polaridad de víctima-perpetrador. Y, mm, sí, y ahí es donde nos enganchamos, es decir, una mujer que lleva 30 y pico años sintiendo rabia hacia su ex, pues está enganchado en víctima perpetrador con el ex, ¿no? Entonces, sí, soy víctima de él, pero al mismo tiempo tengo una rabia asesina hacia él, ¿no? Entonces, mm, estoy siendo víctima y perpetrador al mismo tiempo y esa tensión plutoniana, escorpionana es la que me da vidilla, es la que yo mm, confundo con energía vital. La energía total. vital no es eso es adrenalina. Ojo que hay gente que no se muere por estar ahí. O sea, quiero decir Sí, pero es que que la energía la están cogiendo de otro lado. claro, claro, y que tampoco es una vida, bueno, no sé, es Sí, una vida, sí. pero no es tu vida, ¿no? Ujú. Pero es verdad que hay gente que muchas veces, o sea, ya muy mayor, que no se va de aquí, de este plano, porque sigue enganchada ahí. O sea, que Plutón también tiene esto, que vas chupando energía de esa dinámica y te mantiene con vida. Es una vida tóxica y muy tortuosa, pero te mantiene con vida, ¿no? Claro, 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 Por claro. eso digo que también se genera cierto enganche. O Sí, sea, sí, a mí me ha pasado estar en una dinámica de este tipo y no querer soltarla porque me mantenía con una motivación para, venga, ¿no? Y de repente si claro. tenía miedo de que si la soltaba yo me iba... Hay una cosa que el ego yo creo que a mí me pasa mucho, me, me persuade a veces o me cuenta, que es que si salgo de su dinámica la vida va a ser un rollo. Sí, como que va a ser plana, como que no va a tener Insulsa. vidilla, insulsa. Sí, Sí, como que ¿de sí, dónde voy a sí. conseguir mi energía vital, ¿no? Y resulta Exacto, que eso sí. no es energía vital, es adrenalina, es una adicción, es Sí, es una dopamina y adicción. adrenalina. Exacto, Entonces, dopamínica. en esa energía de dopamina, me engancho de tal, tú me tienes que dar lo que yo quiero, yo tengo Sí, que luchar por ello y me da rabia si no me lo das. Esto lo hablaba James Redfield en sus libros, el de las 9 revelaciones, creo que es el de la sí. 11ª revelación, que es el retorno a Shambhala, que él hablaba Ujú, en ese libro sobre las dinámicas vinculares en base a chuparnos energía, ¿no? Entonces, claro, ¿qué estamos proyectando en el mundo? Es decir, soy autónoma, ¿no? Entonces, ¿qué vivimos? Que el gobierno nos está chupando la energía, el dinero, ¿no? O sea, es como un tercio de lo que ganas o más, o la mitad, casi va al gobierno. sí, ¿No? Entonces, total. es como la mitad de mi energía la está chupando el gobierno. No, Sí, yo estoy metida en una relación tóxica, dándole energía con mi atención a esa a eso. realidad. Y tú dices, no, pero es que yo no creo en el gobierno actual. Digo, ya, yo tampoco, pero soy Capricornio y soy honesta conmigo misma y sé que en mí están esas estructuras Mm, gubernamentales. Es mi propia rigidez, mi propio sí, sentido de esto tiene que ser de una manera determinada, total. ¿vale? Lo que hace que yo termine sometiéndome a este tipo de estructuras, entregando mi energía y luego siempre como que se me va la energía ahí, se me va la energía ahí, ¿no? Y Sí, estoy sosteniendo una realidad en la que en el fondo, no creo y no está afín a mi alma. O sea, total. afín a mi alma es estar conmigo misma, es estar en coherencia. Ujú. Y además que es una forma de estar negando la realidad. O sea, Mm, estás negando con ese enfado, con ese... Es como cuando entras en una... Estás con un grupo de amigas o de gente y parece que no conectamos y no hay nada si nos ponemos a criticar o a hablar sobre la política o sobre lo mal que lo está haciendo alguien o sobre mi jefe o sobre no sé quién y entrar a joder, es un tóxico, es no sé cuántos. Bueno, a mí no me pasa eso, pero me ha pasado. sí, 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 a mí también me ha Y, pasado. y de alguna manera es como... De ahí sacamos una energía y obtenemos una sensación de conexión, pero que está negando la realidad. O sea, está negando la realidad de nuestro encuentro. Porque si nos paramos y nos sentimos, a lo mejor nos damos cuenta de que no tenemos tanto que compartir eh, o que no me atrevo a compartirme desde donde yo necesito realmente o que estoy en un momento que me cuesta estar socialmente Ujú. y no sé Y, cómo y, transmitirlo o y lo que que es sea la realidad que hay ahí, ¿no? sí, y que es un momento, que es energía creativa tuya que está allí para que tú puedas usarla para co-crear cosas con otros,
pero mm, ni tú estás en posición de usar tu energía creativa, ni son esas las personas con las que puedes usarla, ¿no? Entonces es sí, un desperdicio de sí, energía creativa, con lo cual lo entregas libremente a otros y luego te quejas de que te han robado la energía. sí, sí, Es sí. como, Mira, me recordaba un poco como a follar mal, o sea, a echar un polvo de descarga, ¿sabes? Como que te acuestas con alguien que ni te va ni te viene, y te quitas esa sensación, te descargas, pero realmente luego hay un vacío, una sensación de, pues eso, ¿no? Ha habido un movimiento energético, una descarga de energía que estaba ahí contenida, que querías tal, pero esa energía que es profundamente creativa, que la energía creativa y la sexual pues son la misma, podíamos haber estado usándola pues para trascender cosas, para sanar, para conectar, para, pues claro, eso, para ¿no? tener una conversación así. Claro, para tener una conversación Claro. así, Claro, que esto crea realidades, porque, a ver, el tema es que donde exacto. ponemos nuestra atención es donde va nuestra energía. Mm, Entonces, si tú estás 30 y pico años pensando en el cabrón de tu ex, tu energía se la estás regalando a él. sí, Y luego te quejas de total. que no te van bien las cosas, ya, pero es que le estás regalando tu energía. Mm, Y eso es mm, muy, y si eres ascendente Escorpio, más todavía. claro. También pasa mucho en este momento, y esto tú lo explicas muy bien con tu forma de hablar de la astrología desde el ser, incorporando 5 signos, como que Escorpio ha de ir hacia Sagitario, ¿no? Pero que muchas veces también se escurre a Sagitario porque quiere entender antes de pasar al sentir. Si Escorpio es una energía que habla de las memorias celulares y de permitirnos sentir en el cuerpo memorias que no hace falta ni que entiendas, pero que están ahí para que ser purgadas y limpiadas, pasa mucho que nos queremos escurrir a Sagitario, es como quiero entender antes lo que está pasando, cómo está pasando, de irme a la experiencia. Y este momento que estamos viviendo nos está hablando pura y duramente de Sí. que no tengas ni idea y de que entres en la experiencia. Porque realmente si estamos yendo hacia un nuevo ciclo, que implica que todos los planetas transpersonales van a cambiar de signo, bueno, Plutón ya ha entrado, pero todavía falta por terminar de entrar Urano y Neptuno, Y, que marca una, sí, y una era, una Saturno. etapa Sí. larga, ¿no? Completamente nueva que no hemos vivido ninguno. Está hablando de un nivel de incertidumbre muy grande y como me quiere ir a la polaridad escorpiana, que se va hacia el Sagitario para querer entender antes de tener la experiencia, voy a estar queriendo repetir el pasado, que ya no va a servir para nada, Mm. ¿no? Y entonces es como, bueno, este es un tiempo de verdad de tener el valor de entregarte a la experiencia y, Mm. aceptar ese nivel de incertidumbre, ¿no? Aceptar que yo no sé nada realmente, que lo único que puedo tener son pequeños insights, atisbos. Ujú. La clave que está esta semana, ¿no? De Richard Rudd, de la 43. Tres. Ujú. Estar abierta, disponible para que puedan llegar comprensiones, que me manden no sé, un punto de vista, una dirección, pero eso llega independientemente de mi esfuerzo y mi voluntad de entenderlo. Y si no entro en la experiencia, voy a estar en esa resistencia que hace Claro. muy larga, como eterno, este sufrimiento, este proceso de me siento mal, no le encuentro sentido a nada, me duele todo, ahora me duele la garganta, ahora me ha salido un herpes, ahora no sé qué, ¿no? Porque también tengo mucha Sí. gente a mi alrededor, un orzuelo, que si un herpes, que si una almorrana, que si está muy, muy fuerte el cuerpo. Ay, El cuerpo intentando expulsar la rabia de las cosas, ¿no? A través de, total, de cosas con pus o cosas con sangre hacia afuera, ¿no? total. Qué Esa rabia interesante. que no me permito sentir, que proyecto todo el rato fuera y que solamente me permite sentir como descarga cuando me enzarzo en una discusión con alguien o con mis amigas criticando a alguien, Mira, pero yo que eso te no es voy, sentirla, eso es para, descargarla. exacto, voy a poner un ejemplo de esto para bajarlo todavía más, ¿no? Que me Vale. pasó a mí, es un ejemplo que cuento muchísimo porque es que me parece que era tan literal. Yo estaba en una época donde vivía como un pollo sin cabeza, trabajando muchas horas, ganando poco dinero, porque cuando estás fuera de ti no puedes ganar dinero. Y entonces llevaba un centro de terapias, tenía a una terapeuta ahí trabajando y me dijo, mira, es que tengo todo lleno de sesiones y para cuando salga tengo que ir corriendo a casa y dar de comer a los perros que no han comido y no tengo comida. ¿Te importaría ir al supermercado a comprar un pollo para los perros o algo así me dijo, ¿no? Y yo, vale, vale, ok, le dije que sí de entrada, ¿no?
¿Qué pasa? Que yo tengo la tendencia a la sumisión, ¿no? O sea, hay alguien que me somete, hay un gobierno que me somete, una autoridad que Mm, me somete, o el otro es más autoridad que yo, ¿no? Entonces tengo esta tendencia y entonces le digo que sí, pero luego me quedo con el run run, ¿no? El que se ha creído, no se da cuenta, que yo estoy trabajando mucho también, que yo no tengo tanto tiempo libre, que no sé cuántos. Y empiezo a montarme la película, ¿no? Entonces, claro, ¿ahí qué estoy haciendo? Ahí estoy. O sea, primero que le he dicho que sí, lo cual es absurdo, ¿no? Pero bueno, estoy con una rabia hacia ella porque me acaba de someter. O sea, mm, ella me acaba de someter y yo estoy con una rabia como intentando meterme en la otra polaridad y esto lo hacemos inconscientemente. Yo no lo hacía a mm, propósito. Yo me di claro. cuenta después, que ahora lo cuento, ¿no? Entonces, estoy con rabia y esa rabia me da sensación como que estoy recuperando mi energía, porque la rabia es quiero volver a recuperar mi centro. Mm, Entonces tú me has sometido, a mí me das mucha rabia y yo quiero recuperar mi centro, ¿no? ¿Cuántas relaciones de pareja o de amas de casa con su familia hay así? ¿Sabes? mm, Entonces me voy para el supermercado con esta tía que se ha creído, esta tía que se ha creído, y yo internamente haciéndome grande, externamente seguía igual de sometida, porque iba al supermercado a por el pollo, y de repente me paro y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, tengo la suerte de poder tener la lucidez repentina de darme cuenta dónde estoy poniendo mi energía. Y entonces digo, estoy todo el rato pensando en ella, en algo que me da rabia, estoy alimentando una rabia cuando yo he dicho que sí. A ver, aquí, ¿qué ha total. pasado? ¿Qué se ha activado en mí? ¿No? Entonces, ¿qué se activa en ti? Pues se activan memorias celulares, se activan emociones que vienen del Mm, pasado. Y eso lo eso es. vemos en constelaciones todo el rato, ¿no? Que vienen del pasado, que no tienen que ver contigo, que son de tus ancestros, padres, abuelos, bisabuelos, lo que sea, vidas pasadas, si quieres verlo así. Y que de repente se despierta esa emoción, y que está buscando la oportunidad para hacerlo, ¿no? Y la astrología nos ayuda, dice, mira, ahora está activo este tipo de memorias, ¿no? Y te ayuda a que suba esa emoción. Y entonces Mm, nosotros con esa polarización y ese meternos en víctima perpetrador y esa rabia, lo que no estamos haciendo es teniendo la experiencia, total, que es total. admitir, sentir lo que estabas sintiendo. Entonces, ¿qué estaba sintiendo yo? Sumisión. O sea, Claro, me estaba sintiendo como una esclava. Y entonces me paré en seco y dije, ¿qué me pasa? Digo, me siento como una esclava. Claro, memorias de esclavitud. claro. Interesante, o sea, mis ancestros vivieron situaciones de esclavitud, de hecho, fueron deportados a Siberia trabajando en un campo de algodón como esclavos, Mm, sin cobrar nada, o sea, apenas con un trocito de pan y un poco de agua. claro. Entonces, y son gente que venía de clase alta, ¿sabes? Entonces es como, menuda sumisión, ¿no? Y digo, qué interesante, ¿no? Una memoria de sumisión. Vale, hice el ejercicio de liberación de memorias, que lo tengo en la página web en herramientas para quien quiera. Y entonces ya como, ya se me fue esa intensidad se me fue. ¿Por qué? Porque había integrado Claro. la polaridad a Y es que través del además dejas de ejercicio. tener puesta la intensidad en el conflicto con tu compañera, o sea, en ella, deja de estar ahí. De repente entra de verdad en ti como una posibilidad de sentirte más tú, de sentirte mejor contigo, Mm, es como que vuelve a ti esa energía, ¿no? En lugar de estar, claro, porque realmente se va a la causa original, no se claro, va a algo que no es la causa, ¿no? claro. De esa memoria. Claro, de Pero ahí es verdad que, vuelve a ti es o sea, vivir desde el ser y vuelve a ti, mis dos libros, ¿no? Tienen que ver con claro, esto, es parte de mi proceso, ¿no? Eh, tuve que, a partir del 2016, yo dije, toda mi energía para mí, mm, porque me di cuenta de cómo estaba poniendo mi energía fuera, en todo, en las ya, personas, ya no solo en cuidar, sino en pensar en lo que estaban haciendo los demás, o sea, en entretener mi mente con qué pensaba el mm, otro, qué hacía el en otro, compararte, compararme, mm, etcétera, ¿no? mm, Todo en vez de que mis pensamientos fueran para mí. Que eso es ya, lo que nos pide el momento ahora, que tus pensamientos se mm, queden contigo. ¿Para qué? mm, Para que seas auténticamente tú, para que conectes con tu corazón, para mm, que seas coherente, mm, porque es desde allí, desde donde vamos a cambiar ese mundo que tenemos ahí fuera, desde esa coherencia, co-crearemos
O sea, cuando tú conectas en coherencia, además lo que vas a atraer son personas en coherencia. Entonces es mm, como que la conexión con el corazón es algo que se propaga. O sea, la luz de la conciencia se propaga y mm, se propaga a través del corazón. Entonces, si yo soy coherente, atraigo a coherentes y así sucesivamente. Y entonces aparece este que en inglés grassroots movement, ¿no? De abajo arriba, Plutón en Acuario, cambiamos la realidad. mm, total. Que también esto de sentir el corazón y de moverte desde el corazón a veces suena como un poco ambiguo, ¿no? Y el otro día alguien de la comunidad tuya mencionaba algo sobre esto, ¿no? De cómo, pero ¿cómo sabes si te estás moviendo desde el corazón o es mental o cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que también es muy importante entender que ese sentir, esa verdad que viene desde el corazón, no es intelectual, a veces no la puedes ni entender. O sea, no, es como lo que Mm. te decía antes de que apunta a una dirección. Mm, Entonces es como yo siento que me abre esta posibilidad y yo camino hacia ella sin saber exactamente si es eso o no. ujú, Mm, yo quería vivir en esta zona en la que estoy viviendo, jamás hubiera pensado en vivir en una yurta. De entrada, cuando apareció esa opción como posibilidad para vivir aquí, mi mente era como no. Eh, pero mi corazón seguía diciendo sí, 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 sí. Y bueno, a lo largo de los meses, estando aquí, empecé a decir, wow, estoy en el lugar en el que yo quiero estar. Nunca hubiera imaginado que vivir en este tipo de esta forma de hogar me iba a mí hacer sentir cómo estoy sintiendo. Porque si es algo del futuro, yo no lo puedo conocer. Entonces, el sentir del corazón habla de algo que está más allá, que viene de fuera, que viene del futuro, que incluso está más allá, ¿no? mm, Entonces, eh, la persona que soy ahora mismo no lo puede comprender, porque lo que yo puedo comprender ahora es en base a mi experiencia pasada, entonces voy a intentar significarlo en base a mi pasado. Si es nuevo realmente, no lo puedo entender. Y el sentir del corazón habla de eso nuevo que trata de integrarse sí, para ampliar. sí, Y se ha cortado. ¿Me has sí, dicho? pero nada, muy Vale. poquito. Es un nuevo que trata de integrarse. Ujú. Claro, entonces eso es una sensación, yo a veces lo hago. Hace no mucho me pasó con una amiga que me invitó a una fiesta en Madrid y yo no quería, mi cabeza era como que pereza coger tren, no, puf, buah, analizaba pros y contras, va fatal. Pero me paraba a sentir y corazón era sí, sí, sí. Y me hacía un ejercicio que hago a veces tipo de constelaciones, poniendo a mi alma, sentir a mi alma sí. Y mi mente que no quería, o sea, no quería. Una hora antes me compré el billete, porque yo sé que estoy comprometida a hacer eso, ¿no? A moverme desde ese sentir. Pero realmente había muchísima resistencia y mi mente tenía muy buenas razones para no ir, pero muy buenas, ¿no? Entonces, a veces es complejo confiar en esa sensación. Y luego fue maravilloso, todo fue fluyendo, pasaron un montón de cosas mágicas, porque es lo que sucede, ¿no? Cuando Claro. sigues ese sentir. Es nuevo, da miedo, por eso también puede haber esa resistencia mental o del ego de encontrar razones para no hacerlo, Sí, pero al mismo tiempo es mágico porque entras en eso que le llaman, eso que le llaman fluir, que también es una cosa que a veces se confunde con mucho, porque fluir no es sí a todo y solo lo que me da gustito y me apetece, porque lo que me apetece muchas veces es mi ego. sí, sí. Mm, es eso, ¿no? Es Sí, estar en esa conexión sí, y y luego seguirla. otra cosa que nos confunde mucho con respecto a la conexión del corazón es que, claro, el corazón es mucho más sutil que la mente, ¿no? Su Sí, lenguaje es muy sutil. Entonces, estamos acostumbrados a conectar con algo que es más sagitariano, que es el, ¡guau! Sí, lo veo y tal, ¿no? Que mi corazón se expande. Puede que sí, puede que no, ¿vale? O sea, eso puede que sea tu ah, corazón o puede que no. El corazón es algo mm, muy sutil y hay que entrenarlo muchísimo, muchísimo. Y sí, el corazón habla en certezas. Pero la ah, certeza del corazón es un sí, mm. está clarísimo. No tengo ninguna duda, es un sí. Pero es muy, como digo, muy, muy sutil. Y Pero luego, y no porque lo entiendas, no es una certeza de sí porque lo entiendo, ¿eh? no, Muchas veces no, es una certeza solo de que sí, pero no sé sí, por qué, sí. pero sí. Claro, es que está el conocimiento, Richard Rudd, el de Jenkins, habla del conocimiento y la sabiduría. Y el conocimiento es Ah, mental y sí. la sabiduría es más venusina, es más femenina, es más sentida. Entonces la Ujú, sabiduría es la del corazón, que es un,
Cuando es un sí, es un sí. Y es un sí muy claro. Pero no es un sí que pega gritos, porque la energía femenina no pega gritos, es la masculina la que pega gritos. Y estamos muy acostumbrados a funcionar desde lo masculino. Y luego están las pruebas del techo del ego, que es que cuando tú dices, venga, va, voy a proponerme a escuchar a mi corazón. Entonces tú empiezas y pues al principio va bien o más o menos. Y hay que entrenarlo, porque si tú estás acostumbrado a escuchar gritos, no vas a escuchar lo sutil que es el sí No. de tu corazón. Entonces, de repente empiezas a cogerle ahí un poco de el tranquillo y ¿qué pasa? La prueba del techo del ego, que tú eliges algo y salen las cosas mal. Y tú dices, ves, me he equivocado, no estoy siguiendo mi corazón. No, sí que lo estás siguiendo. Entonces, voy a poner Total. un ejemplo de una cosa que me pasó a mí. Me acuerdo que hace años fuimos a un evento de una mujer que daba una charla y tal, y fue como muy revelador para mí, todas las que fuimos. Y entonces ahí tuve como un download importante de lo que tenía que hacer, ¿no? En mi vida, como pasar a una siguiente fase, hablar más de las energías, de astrología, de no sé qué. Y me dijo la voz, deja a esta persona que trabajaba en el centro conmigo y coge a esta otra. Entonces digo, vale, pues yo cojo a esta otra para trabajar en el centro conmigo. Y bueno, si nos atenemos a las definiciones típicas, pues una narcisista de libro y yo, pobre empata generosa, intentando ayudarla. No, yo estaba proyectando, en realidad, entre tú y yo, estaba proyectando mi pobre de mí sobre esa persona, ¿no? Y limitándola de esa manera. Pero bueno, la cosa es que, pues eso salió mal. Pero ¿qué pasa? Que yo tenía tan claro que mi voz interior me había dicho que sí, que esto era Ujú, así, que tenía tan claro que esa experiencia yo la tenía que vivir. Y ujú, efectivamente, o sea, a mí a partir de esa situación, cuando ya la balanza se desequilibró muchísimo en la relación con esta persona que colaboraba conmigo, llegó un momento en donde dije, basta, hasta aquí. Y fue entonces cuando dije, toda mi energía para mí, vuelvo a mí, que es el título de mi segundo libro y que es a partir de ahí donde empiezo a recuperar mi energía y dejo de ponerla fuera. Es decir, yo ujú. necesitaba vivir esa experiencia, no es un error. Entonces, cuando sigues tu corazón, pasan cosas que Total. eso, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí, sí. elegí... No quiere decir que aciertes en base a las ideas o pretensiones de tu identidad, para nada. Ujú. Puedes ser totalmente un desacierto, Sí, sí, pero sí. es la experiencia que necesitabas tener para algo. Mm, Exacto, como me sí, pasó con las obras de mi casa, que elegí al constructor y tenía clarísimo que ese era el constructor, lo vi, o sea, lo sentí súper alineado y luego pasó de todo. mm, Pero es que yo tenía que vivir eso. claro. A mí me pasó también hace no mucho que me testé, o sea, sentí, quería comerme algo y sentí mi cuerpo si era, estaba bien para mí o no y me era como, sí, sí, lo testaba, ¿no? Con la respiración, vale. Entonces me lo comí, me sentó fatal, o sea, fatal. Y estuve vomitando toda la tarde-noche. Y realmente lloré, conecté con una memoria que necesitaba en ese momento conectar, llevaba tiempo tragando en una situación que no quería. Y dije, claro que era coherente, claro que yo testé bien el tomar ese alimento. Es lo que estaba necesitando para terminar de hacer un proceso que, pues, como una ayahuasca cutre, a través de unas pipas. Pues eso. Qué Y bueno. fue mi propia, eso, la propia inteligencia, la propia inteligencia universal, ayudándote a estar más en orden. Y a veces para estar más en orden hemos dicho que te tienes que poner malo, pues a veces para estar más en orden te tienes que juntar con un tóxico. Sí, sí, Es así. totalmente. Qué bueno, qué Sí. bueno. Ayer mismo fui a comer, testé, digo, ¿qué hago? ¿Pescado o carne? Entonces testo mi cuerpo y me dice claramente pescado. Digo, pues pescado, ¿no? Y empiezo a comer, estaba súper fritangoso, o sea, lo habían cocinado con demasiado aceite. Y entonces digo, o sea, otro planteamiento, ¿no? Porque puedes decir, no, pero es que mi cuerpo me ha dicho que elija el pescado, ¿no? Y digo, vale, pero el pescado no está bien, no te está sentando bien. Entonces lo dejé a medias, dejé a Ujú, medias la comida. Y a lo mejor ujú, antes habría dicho, no, 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 o sea, es que sí. Y digo, pues no, quizá lo que me tocaba era escuchar esto y ujú. aceptar que mi cuerpo necesitaba comer ese pescado hasta donde me lo comí, no forzármelo tampoco. Total, total. Me pasó algo muy parecido hace no mucho. En un restaurante pedí algo y cuando que sentí que sí, que me iba bien, y empecé a tomarlo, sentí que me estaba sentando mal y hice algo que
yo no hubiera hecho en el pasado, con mi memoria familiar de posguerra y de aprovechamiento y demás, Escasez. que era decir, que fue decir, no me lo voy a tomar, lo siento, al camarero que no me sentaba bien y que iba a pedir otra cosa. Y pedí otra cosa, que esto, vamos, o sea, mi mente con sus memorias de escasez, de vas a gastarte encima más. Y entonces yo sentí que, wow, algo a mí me abrió la abundancia, que podía pedir algo que no fuera para mí y elegir otra cosa, ¿no? O sea, y bueno, fue una experiencia genial. Sí, sí, sí. O sea, que no solo experimentar el error y aceptar que estás experimentando el error, porque yo llamo a eso, cuando vas a un restaurante y eliges, o sea, a veces tenemos como mucho este miedo de elegir mal, ¿no? Que tiene que ver Total, con la mentalidad de escasez y, bueno, y otras cosas, ¿no? Y entonces digo, no, pues elijo esto y elijo experimentar el error. Si sale mal, sale mal. Y tú además de elegir experimentar el error, y o sea, consiguientemente elegiste experimentar el acierto. claro, sí. Qué De bueno. darme la oportunidad, yo iba ahí como con ganas de comer, soy Tauro, disfruto mucho de la comida, o sea, la comida para mí, comerme algo que no está rico y tener que comerlo es como un sacrilegio de la Es vida, sacrilegio, sí. claro, entonces era como, pues yo me voy a dar el gusto de, ya que he venido aquí, pedirme otra cosa que sienta que me va a ir mejor y disfrutarla, ¿no? Total, total. Qué bueno. Bueno, pues Bueno, hemos integrado a Escorpio con Tauro a través de la mira, comida. Hemos hablado total, un poco pues de esa noche oscura del alma y hemos terminado en el restaurante comiendo lo que nos apetecía, ¿no? Curioso. sí. Bueno, porque de alguna forma también complementando todo el proceso de la noche oscura, que es intenso y parece como muy desagradable, está este lado taurino de día a día, poco a poco, ahora siento esto, pero al instante siguiente siento otra cosa y me permito también sentirla, y estar en ese cotidiano que tanto ayuda a vivir los procesos de muerte, ¿no? Mm. De pasito a pasito. Mm, ujú, Sí, total, total. Y esos ritmos taurinos, ¿no? Ese de ahora un poquito y ahora me retiro y me cuido. Ahora experimento y ahora lo integro, ¿no? O sea, ahora voy a lo masculino y ahora me así coloco está. en lo femenino, lo contemplo y en esa quietud, en esa contemplación, que es lo que enseña nuestro querido Richard Radek Jenkins, ¿no? En esa contemplación es donde la información se va integrando, ¿no? Donde las polaridades se integran. Nosotros estamos luchando por intentar, ¿no? Que mi misión de vida, mi no sé qué, mi no sé cuántos, y me Mm, resisto y no sé. Y realmente el paso es a través de lo más suave y lo más sensible, que simplemente dejar que la información se ordene dentro de ti. Y luego cuando te pones en movimiento, algo diferente sucede, ¿no? total. Ya se ha transformado algo sin tu esfuerzo, sin Mm, necesidad de hacer nada, que es mm, genial. Estoy mm. haciendo últimamente Feldenkrais y me gusta mucho como práctica porque es más importante el tiempo que estás dejando en quietud, que el pequeño movimiento que Sí, has hecho se procese por tu cuerpo, por tu sistema nervioso, que mover. Mueves 2 o 3 veces y luego te quedas, yo qué sé, 2 minutos, dejando que tu cuerpo registre y después vuelves a mover y ya ha cambiado la articulación. Es increíble, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, el poder de lo femenino, de esa otra polaridad, que es la que tenemos pues menos en valor y practicamos menos y rechazamos más y que tiene todo el potencial de ayudarnos a, sin necesidad de hacer, transformar, casi de Total, manera mágica. total. Que es, al fin y al cabo, está Lilith en Escorpio, que uno de los grandes aprendizajes de Lilith de Escorpio es integrar lo femenino con lo masculino, ¿no? Con ese Ujú, Marte hacia adentro, con esa mezcla entre movimientos, energía masculina y movimiento femenino. Y ahora, además de Lilith en Escorpio, es que el Sol está en conjunción a Lilith y están haciendo un gran trígono de agua con Júpiter en Cáncer y Saturno en Piscis, ¿no? toma ya. Entonces, momento excelente para meterse ahí, para terminar de disolver las estructuras que ya no nos sirven, Saturno Piscis, ¿no? Con ese autocuidado, Júpiter en Cáncer, encontrando la seguridad en ti y integrando femenino masculino, Mm, Escorpio, ¿no? Pues nada, buenísimo. pues muchísimas Sí, gracias.
Ay, perdona, ¿querías decir? Nada, es que nos podemos, es que yo me engancho y ya no acabamos Ya. nunca. Vamos a cerrar aquí. Bueno, venga, voy a decir esto último que quería decir. Que con tanta energía de agua, que es una invitación tan fuerte a entrar en a ese sentir, ¿no? A esa sensibilidad, a ese sentir, a ese lugar hacia adentro, que le tenemos tanto miedo. Esto, ¿no? Como de que realmente sentir no mata, que no es peligroso, ¿no? Y es verdad que para ello hay que ir desarrollando también esa autoridad interna, ese sostén, esa parte masculina de acompañamiento, que al mismo tiempo que estás procesando toda esa intensidad, puedas estar en un pasito hacia afuera diciéndote a ti misma, bueno, diciendo a tu niña, a tu bebé, que estás ahí, que está todo bien, porque también puede pasar que te metas a saco como en un proceso aparentemente catártico, que sea retraumatizante y es como, Ujú, ay, sí, he sentido un montón, pero realmente no ha reparado nada, porque mm, igual que hablabas de que el sentir del corazón no es algo de, ¡ah! ¡Lo he visto!, sino que es sutil, en realidad sentir estas memorias también mm, requiere de ese punto de sutileza y eso lo da hacer ese acompañamiento sostenido, consciente, del que tú hablas mucho, ¿no? mm. De poder darle ese sostén a esa parte de ti muy vulnerable, porque si no pues realmente tampoco estás reparando nada. Total, total. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por esta charla, por esta conversación. A ti. Voy a dejar en las notas la información de tu comunidad online y de la mía. Vale. Mañana, sábado, día 15 de noviembre, tenemos el taller de Plutón en mi comunidad online, o sea que si alguien quiere asistir al taller, que se apunte a la comunidad y que nos sigan a las 2, si no lo hacéis todavía, y nos vemos mañana. Muy bien, mañana nos vemos en el taller que seguro que va a estar súper Mm, interesante. bien.